En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el programa 131 Wow. de estas ediciones que han buscado entregarle a la población de Moniquirá, de la provincia de Ricaurte, de la provincia de Vélez, en emisiones que salen por los canales locales y luego con el tiempo se suben a YouTube para que ustedes puedan ofrecerle este material a sus familiares, a sus amigos que anden por el mundo. Hemos entrevistado diversos profesionales, diversos activos de la región que de alguna manera siempre le aportan a partir de sus experticias, a partir de sus desarrollos profesionales, pues una serie de ideas para que los jóvenes, para que las niñas, niños y jóvenes y todas las poblaciones en general, pues conozcan facetas de la historia de estos pueblos o también establezcan alguna diferenciación con la diversidad, digamos, de profesiones, de disciplinas que hay y puedan tomar alguna decisión con horizontes diversos en su vida privada y su vida pública. En ese sentido, pues hoy nos encontramos con un moniquireño, con Raúl Cristancho Álvarez, a quien le presentamos un cordial saludo de bienvenida a Diálogo La Cumbre Televisión y le preguntamos, bueno, Raúl Cristancho Álvarez, ¿quién es para que nuestra audiencia pues lo conozca? Ante todo, Juvenal, gracias por estar acá. Me da mucho gusto poder presentarme en tu programa. Bueno, yo soy paisano, mi familia pues de Moniquirá, por supuesto. Pues soy artista plástico y pues he hecho una carrera con base a un cierto interés por las artes visuales. Siempre supe que yo era visual, aunque pues en nuestra educación, en nuestros pueblos, en aquellas épocas, la formación en las artes era muy escasa. Los artistas eran seres extraños, Ajá, como totalmente. totalmente extraños. Yo recuerdo una frase que dice Botero, que cuando él se metió de pintor era como meterse de monje, ¿no? Ajá. Una profesión muy extraña, aunque había antecedentes. Bueno, entonces, Raúl, ¿cómo le surge la idea o la inclinación por el arte, por la pintura, por la escultura, por las artes plásticas en general? Sí, por los asuntos de la imagen y el asunto visual, ¿sí? Surge paulatinamente, no fue una cosa como un llamado vocacional tan fuerte, debido a que pues, en nuestro espectro cultural el artista no existía prácticamente. Y era así, ¿no? Esto no se le puede echar la culpa a nadie, ni mucho menos. Pero este asunto por la imagen me nace pues ya desde allá en Moniquirá, por el cine más que todo. Bueno, mi lugar favorito era el Teatro Olivia, por supuesto. Teatro Olivia, que fue construido en 1928. En 1928. Entonces, imagínate que para crecer en un pueblo maravilloso, pues, una infancia feliz,
¿Qué lugar, qué escenario mejor para crecer que este pueblo en los años 60, ¿no? Maravilloso, porque no tengo memoria sino los años 60, los años 50 no tengo memoria visual, se me olvidó. Algunas cosas, algunas imágenes, algunos hechos de familia, pero... Y esas facetas que recuerde de esa época ya, en la infancia y la juventud de Monequirá. Pues todo, pues yo tengo los mejores recuerdos y como artista visual pues uno trabaja con las sensaciones y con los sentidos, entonces es sobre todo el color, esta gama infinita de verdes, la vegetación maravillosa, un pueblo bañado por un río verde en ciertas épocas del año y después se volvía un poquito más tumultuoso, por supuesto, en las épocas de invierno que eran muy fuertes, ¿no? Pero, y un entorno maravilloso para crecer y para vivir, ¿no? Y las sensaciones no solamente visuales, sino también del olor verdadero de la guayaba, ¿no? Porque yo nací en la calle del Bocadillo. Ajá. ¿Y hizo la primaria ya en Sí, todo, la primaria, desde mi colegio del kinder, fuimos al kinder donde la señora Ernestina, allá en la Lomita, que se llamaba. Tengo todavía amigos de esas clases, los Latorre, Gonzalo Tovar, los Abril, todos ellos, pues estuvimos allá y era un sitio muy interesante, ¿no? Y luego en el colegio Ricaurte, donde doña Cecilia Soto de Garcés era una maestra muy interesante, ella nos enseñó muchísimo. ¿Algo rígida, algo severa? Severa, sí, claro, por supuesto. Profesor que no era severo en esa época, no era profesor, pero ella tenía un gusto por las artes, un gusto por las artes escénicas, por la danza, por el teatro, nos ponía a hacer sainetes, a recitar, a hablar en público, se inventaba hasta concursos de dibujo. Los hijos de ella, de Edmar, dibujaban muy bien y nos ponía a competir con concursos de dibujo, ¿no? Con escenas bíblicas y cosas de ese orden, ¿no? Pero ella me parece que me dio mucho, ¿sí? Y de una manera pues que nos hacía sentir partícipes algo de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Hacía veladas, o sea, nos ponía a actuar, yo salía en el teatro y iba a actuar en un sainete, en un papel chiquitico, ¿no? Cosas de ese orden, ¿no? Claro. Entonces, y también pues en el Colegio Nariño, lo normal, en el Colegio Nariño. ¿En el Antonio Nariño? Sí, pero también yo hice mi cursos por todas las escuelas porque también estudié en la normal, ¿no? Pero sí. primaria y primero bachillerato, que también fue muy delicioso trabajar estudiar con los estudiantes que venían de Boyacá y de Santander y que aportaban mucho, y eran muchachos muy interesantes también, muy aplicados, muy serios, y ese lugar también era muy especial. Yo me escapaba mucho a recorrer el campo, ¿no? Comer las famosas pomarrosas y los limones y las limas. Me imagino que hasta la Granja Berta. Claro, por allá, pero más hacia el cerro, ¿no? A mí me atrajo siempre la cordillera, ¿no? El Alto del Granadillo. El Alto del Granadillo y toda esa parte yo me la conocía muy bien porque vagabundeé mucho por ahí. Solo o con mi hermano o con Leo o con mis amigos nos íbamos a robar naranjas y a comer limas, ¿no? Y pomarrosas, que eran terribles y uno comía mucho, ¿no? Claro. Eso era un viaje total. Sí, ahora, la inclinación, me pregunta por el dibujo, por la pintura, ¿en algún momento ya en Monequirá alcanzó a hacer alguna pequeña exposición? Yo recuerdo, otro recuerdo muy bonito es del profesor Molano, Guillermo Molano. Él había estudiado en la Escuela de Artes de Santa Clara, que era la Escuela Nacional de Bellas Artes. No sé con qué, digamos, se graduó, ¿no? Algún título tendría, y el profesor Molano nos dio clases de dibujo y tengo un recuerdo visual muy lindo que era, él llevaba sus tizas de colores y hacía un motivo paisajístico sobre esos tableros negros o verdes con tizas de colores, entonces era una imagen muy bonita, entonces nos explicaba el color, cómo se hacía la imagen y nosotros, por supuesto, hacíamos nuestra interpretación de lo que él hacía. Pero entonces él es un recuerdo muy bonito. Y en mi casa todos dibujaban. Carlos es un excelente dibujante, excelente dibujante. Sí. Él hizo un curso por correspondencia con una escuela de Argentina, y entonces él compró una caja de acuarelas, le llegó por correo una caja de acuarelas enorme y una cantidad de útiles de dibujo, y ahí él cuando nos quería, nos dejaba, ¿no? Me dejaba tocar su caja de acuarelas porque no era tan fácil ¿no? Entonces, con él
él dibujaba muy bien y su caja de acuarelas a veces me la prestaba. Pero era una cosa, pues, nada, pues, en una perspectiva. Pero el cine sí, pues, era el lugar para donde se expandía el mundo, ¿no? Sí. Y además, por alguna razón, en ese momento, el Teatro Olivia, no sé si sería por la programación de Cine Colombia o si don Pompilio tenía algún criterio selectivo porque hacía una curaduría del cine que se presentaba muy bien distribuido, porque traía cine para el pueblo, digamos, las cosas de mexicanas, ¿no? Mexicanas. Luego había el western, que era para las películas de vaqueros, que era para los Sí. chicos, pero después traía también gente para cine para los adultos. Y yo vi en Moniquirá a los 15 años películas clásicas del cine mundial. Cine que yo vi en Moniquirá, que después en los cineclubes de Bogotá, que yo fui un ratón de cineclub en Bogotá cuando me vine a estudiar, las presentaban como, dice, pero esta película yo ya la vi en Moniquirá. Sí, Entonces, eso es. entonces esa fue un lugar muy especial y también mi inclinación era también por algo audiovisual, pero en esa época estudiar algo audiovisual o el cine era una cosa imposible, imposible. Sí. Ahora, Raúl, recordemos que a Moniquirá llegaron extranjeros. Entonces llegaron las familias Catarra Chid, que conocidos como de origen turco. Eran libaneses en Eran realidad. libaneses, ¿no? Bueno, también llegaron italianos, ¿no? Don Ferruccio y los padres de Mauro Donetti, no los Donetti. Y por allí pasó, Raúl, un pintor francés. Ah, claro, Sí, el pintor don Juan el pintor Rigaud, Rigaud, sí. Paul Rigaud, ¿Lo conoció Raúl? lo vi, claro. Eso es una imagen muy interesante porque lo contrataron para hacer unos murales en el Teatro Olivia, pero ya era cercano a los 70, no era el recuerdo más infantil del teatro más primigenio, 60 al 64 parece que vivió él ahí en Moniquirá. más tarde creo. Sí, esa década. Yo creo que fue más tarde. Entonces, yo supe que estaba haciendo los murales, pero no nos dejaron entrar. Yo quise entrar a ver, pero no, eso era, no, usted no entra ya, no sé qué. Bueno, La solemnidad. así. Entonces, pero fue una imagen muy contradictoria, porque cuando yo decido años más tarde entrar a Bellas Artes en la Nacional, que yo me confié con mamá, porque mi mamá era mi confidente, porque mi papá no, olvídate, usted que va a estudiar eso, no, eso es vagamundería, porque mi papá, lo que no fuera producción y trabajo, era vagamundería. Por eso mis hermanos que querían jugar fútbol, eso es vagamundería, no pierda el tiempo en eso, ¿no? La concepción de trabajo y trabajo. Bueno, y le dije a mamá, yo quiero estudiar Bellas Artes. Me dijo, uy, si usted va a terminar como el pintor francés que se emborracha por ahí, porque un día salí yo para el colegio y él estaba lamentablemente tirado en el piso, algo alicorado, ¿no? Alicorado, sí. Entonces, esa imagen me dijo, si usted va a ser un borrachín como el pintor francés, sí, perdóneme. Entonces dije, no, pues no, imposible, no. Pero entonces me dijo, pero yo conocí en mi juventud a Julio Abril, que era un escultor que yo lo conocí y éramos más o menos amigos. Y él se fue a estudiar y nunca volvió. Eso me dijo. Entonces, había también algún antecedente. Y ya que y también en el colegio, los chicos, no solamente en mi casa, sino en el colegio, los Donetti dibujaban muy bien, porque obviamente ellos tenían información, sabían de cine. Mauro sabía de cine. Mauro me explicó cómo era el cine, porque yo no sabía. ¿Sí? Sí, por supuesto. Y entonces, Detmar dibujaba, Gonzalo Tovar dibujaba. Y había algún interés, ¿no? Recuerdo que en el año 69, creo, el Club Junior hizo un concurso de pintura en unas vacaciones de medio año y acudieron, digamos, jóvenes de la región de Vélez, de todos los pueblos, de Valborza, el Puente, y yo tenía ya más o menos una cultura porque me metía a la biblioteca y doña Carmen de Rodríguez me dejaba ver los libros, porque había unos libros, ya como, no me los toquen, y era como los libros como de arte y esto, y yo ya sabía quién era Picasso, y yo sabía, bueno, porque había visto en esos libros. Entonces yo no participé porque dije, uy, no, yo no puedo, yo soy muy malo. Entonces, pero yo identifiqué, dije, este está haciendo una copia de Picasso, este está haciendo una copia de Matisse, este quiere hacer un Obregón. Yo ya me sabía los nombres de quienes participaban en ese concurso, pero fue un concurso muy bonito y se lo ganó Gonzalo Tovar. Bueno, Raúl, vea que este diálogo, esta conversación que estamos adelantando pues para nuestra audiencia,
Esperamos pues que le llegue allí a su sentir, porque recordar, como siempre se ha dicho, el vivir y la memoria de Raúl Vistancho Álvarez pues nos está dando a conocer unas facetas que para las actuales generaciones son un tanto desconocidas. Raúl, vamos a hacer un primer alto en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión y ya continuamos. Continuamos el Diálogo de la Cumbre Televisión. En este programa conversando con Raúl Vistancho Álvarez, pintor, artista plástico, que nos va a contar precisamente ese desarrollo curricular. Después de Moniquirá, pues termina su bachillerato, entendemos que se va a la UPTC a estudiar ingeniería de vías. Bueno, hasta ahí los dejo yo para que nos complemente Raúl sobre ese periplo, Raúl. Fue un año sensacional, el año 1972. Después de terminar el bachillerato, pues yo no sabía qué hacer en realidad, ¿no? Y entonces casi que por ósmosis nos recibieron ahí a todos los que, más o menos un grupo de que habíamos salido del colegio, y me sirvió para darme cuenta que yo no servía para estas cuestiones de la ingeniería. Mi sensibilidad está por otra, pero vi mucho cine de nuevo. El Teatro Suárez Rendón y los otros teatros de Tunja tenían también excelente programación. O sea que, pero no alcancé a terminar el segundo semestre. Cuando ya voy al el tercer semestre, decido que no. Mi hermano Danilo me ayudó a hacer el trance con mi papá. ¿No fue de buen recibo? No, por supuesto que no, pero mi hermano Danilo, que ha estado en conflicto porque su anhelo era estudiar Derecho acá en Bogotá, y mi papá, pues, por alguna razón, nos dijo que no, porque Bogotá era la perdición. ¿Y hubo alguna sanción por haber abandonado esa carrera? Claro. ¿Trabajos forzados? No, fue un tiempo en que me dijo, bueno, piense ahí. Yo me encerré, fue en el año 73, muy fuerte, y dije yo, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? Entonces, yo tenía digamos, esta inclinación hacia las artes visuales. Entonces, a los amigos que han pasado en la Nacional, recuerdo mucho que vino una vez en Semana Santa, vino a vacaciones Carlos Pinilla, y le dije, mire, yo quiero ver, porque me gusta que hay en la Facultad de Artes, porque la comunicación en esa época era muy difícil. Entonces él medio me explicó, mira, hay arquitectura, hay unos locos que hacen teatro y yo los veo con cámaras haciendo cine. ¿Por qué no se apunta a eso? Le dije, eso es lo que yo quiero. Y él me envió los formularios y me presenté y pasé. ¿Pasa a qué facultad? A la Facultad de Artes. En ese momento los programas eran abiertos, uno podía circular con cualquier programa, ¿cierto? Pero yo, arquitectura no, porque ellos tenían ahí, era un poco más difícil pasarse, había que hacer una solicitud. Pero yo le dije a mi papá, yo entro ahí y puedo estudiar diseño gráfico o arquitectura, no se preocupe, yo puedo pasar ahí, ¿no? Entonces, accede, también, mi hermano también se presenta en ese momento, mi hermano Leonel, a su carrera de ingeniería, y también pasó, de tal manera que nos vinimos juntos. Y bueno, poco a poco me fui dando cuenta, empapando de qué se trataba la cosa, y definitivamente yo dije, no, pues es que lo mío es el dibujo, lo que me siento mejor es con lo visual, con la pintura, pero esto era descubriendo, porque realmente yo no tenía ninguna formación, ninguna experiencia anterior, y encontrarme con compañeros estudiantes que hoy son artistas importantes y que ya tenían una formación por lo menos particular, venían de colegios privados, y entonces ya habían estudiado con maestros, y entonces eran muy adelantados, ¿no? Entonces yo estaba con medio... La diferencia con Raúl era que tenía el interés y su decisión de seguir adelante con esa carrera. Con esa carrera. Y hubo una imagen, porque uno trabaja con imágenes, muy importante para mí para esa decisión, porque yo alcancé a hablar con los arquitectos, porque a mí me interesaba la arquitectura también, aunque yo no me sentía como constructor tampoco, pero que una tarde, recién entrada, ¡pum!,
sucedió el incendio del edificio de Avianca. Y desde el campus de la universidad se veía el edificio de Avianca en llamas. Sí. Yo lo tomé eso como una revelación. Ajá. Como decía, arquitectura, no. Eso es muy complicado, muy responsable. Esa imagen fue muy fuerte y yo la tomé muy subjetivamente y decidí que no, arquitectura, chao. Entonces, cuando 2 semestres después, mi papá me visita una vez allá en la casa de unos parientes en Bogotá donde vivíamos, dice, ajá, con que usted estudia arquitectura y diseño, pero yo no veo en las paredes sino mujeres desnudas. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces me pilló, ¿no? Y otro problema, y ahí mi hermana y mis hermanos y mi mamá entraron a mediar. Entonces yo le cumplo con usted verá lo que hace. Y así fue. Y ese periodo de los años 70 en la universidad fue pues, estupendo. Termina la carrera, ¿no? Sí. Termina la carrera y se mantiene ahí en la universidad, luego accede directamente a la docencia. No, la misma bueno, facultad. la carrera de la universidad, pues muy vivencial los años 70, porque recuerde usted que estos eran épocas donde la universidad estar en la Universidad Nacional era un lugar muy intenso políticamente. En Latinoamérica ha sucedido todo lo que había sucedido en Sudamérica, pues por las dictaduras de Brasil, Argentina y Chile. Entonces venía mucha gente del sur, ¿no? Traían mucha cultura del sur, mucha música latinoamericana y un fervor latinoamericano muy fuerte, pues con toda esta cultura de resistencia, como la veíamos en ese momento. La cultura, entonces yo entendí que la cultura no era una cosa solamente de la inspiración divina, ¿no? sino que estaba comprometida con procesos de orden político, social, económico, lo que fuera. Y era muy intensa, muy ideológica la educación, y eso también se veía en la escuela, porque en la escuela había diferentes tendencias, ¿no? También el arte era ideológico, como yo lo dije en esta, el arte era comprometido, digamos, comprometido. Ahora, Raúl, quienes también conocimos esa década del 60, 70, ese movimiento estudiantil. Sí, pero a mí no me tocan los 60, sino los 70. Sí. En ese año de los 70, pues digamos lo siguiente, uno a veces ingresa a la universidad, ¿sí? Y para muchos que pasan, que son muy dedicados, muy académicos, ¿no? Allí entregados totalmente a sus labores curriculares, pues como que no viven otros momentos de la universidad. Entonces se puede decir, la universidad pasa por uno, o en el caso, lo voy entendiendo, que Raúl efectivamente pasó por la universidad, porque la conoció en todo su campus, en todo su entretejido allí de esta universidad. La gozamos y la sufrimos, ¿no? La gozó y también vivió momentos difíciles, carreras, ¿no? Bueno, y precisamente la universidad lo invitó con otros escritores, con otros artistas, a tener un libro que se llama Miradas de la Universidad Nacional. Y acá Raúl escribe algo con una prosa supremamente rica y muy bien elaborada, donde demuestra que efectivamente esa Universidad Nacional usted la vivió, la gozó, la sufrió, conoció a compañeros, a personajes, al movimiento. Cuéntenos algo, por ejemplo, yo recuerdo acá leyendo esta pieza del médico Ferguson, por ejemplo. Un médico que lideró una serie fue un de movimiento que él lideró desde los problemas que había en medicina, pero que se volvió una bandera de toda la universidad. Eran los momentos de Turbay y todo esto, que era bastante duro la represión. Nos solía encontrar gente que, ¿usted por qué no volvió a clase? Y dice, no, es que estaba en retiros espirituales, ¿no? Entonces le habían hecho un cursito intensivo de ciertas cosas. Entonces era también, pero esto acarreaba los cierres, ¿no? Entonces uno quedaba como en el aire y dice, ¿yo qué hago? Yo me voy a Moniquirá, ¿a qué? ¿No? Entonces había que inventarse actividades de ir a cine, de participar en eventos culturales, de teatro, de música. Es decir, se aprovechaba el tiempo, pero era muy intensa la lucha, digamos, en el orden, digamos, del sentido de la cultura, por lo que te acabo de decir de todo este fervor latinoamericanista, pero también a la vez
hubo una cosa muy bonita en la universidad, que el Auditorio León de Greiff, recién construido, bellísimo, ¿no? Se volvió el centro de la programación cultural musical, de la música clásica de Bogotá, porque el Teatro Colón estaba en restauración. Entonces, eran 3 conciertos de primer orden a la semana, martes, jueves y viernes o sábado, ¿no? Y ya sabía uno que en esos días uno asistía a un evento musical fuerte, solistas, yo vi ahí grandes solistas, conciertos extraordinarios de piano, el maestro Puyana, Blanca Uribe, Carlos Villa, gente muy importante de instrumentalistas y de orquestas, y también internacionales. Entonces fueron 3 años maravillosos en el cual yo dije, música clásica, voy a ver qué es esto, y me le metí, y aprendí, y me abrí a esa sensibilidad, porque ¿de dónde? ¿Sí? ¿De dónde? Entonces, era una mezcla de culturas, y no era raro estar haciendo la cola para entrar al León de Greiff, y los grupos maoístas o trotskistas estaban luchando entre ellos, y unos gritaban, abajo la cultura burguesa, y los otros decían, no, la cultura burguesa es importante también. Entonces, esa dinámica era la dinámica de la universidad. Eso formaba un criterio. Y eso mismo se daba dentro de la escuela, porque había profesores que tenían una formación más norteamericana, ¿sí? Y otros que habían hecho parte de grupos como del taller de Cuatro Rojo, que es un taller contestatario de gráfica, y ellos eran más políticos. Entonces le ponían a uno pues dilemas muy fuertes. Dice, ustedes son unos niños de clase media, privilegiados, que están aquí, vaya, miren la realidad, ¿cierto? Entonces, unas asignaturas fue, bueno, ustedes se van a los burdeles del centro a mirar esa realidad, ustedes se van a ver los barrios que están en huelga, y ustedes se van al manicomio, fuimos de Cibaté. Usted no sabe esa experiencia tan tenaz que fue ir a Cibaté. Yo no me la aguanté, yo solamente fui un día, porque esto era para enloquecerse de verdad. Entonces era trabajo de campo. Y después llegaba uno con el maestro Cárdenas o el maestro Manuel Hernández, que eran pintores muy elegantes, mucho éxito social, muy conocidos. Entonces decían, no, niños, ustedes pueden tener todas las ideas en la cabeza y toda su problemática social, pero es que el arte usted tiene que solucionar la cosa en sí misma. Olvídense de la temática, sepan solucionar problemas plásticos, ¿no? Problemas de la pintura o de la escultura en sí mismos. Sí. A nosotros nos vengan con cuenticos. Entonces, ese dilema, esa tensión entre una cosa, esa fue mi universidad. Sí. Esa fue mi... Y las relaciones con algunos compañeros de ese momento que también lo impactaron, sí, que colaboraron, que aprendió de ellos. Claro. Por ejemplo, la pintura, pues Lorenzo Jaramillo es un pintor importante. Él era compañero, había estudiado con Roda, y su familia pues tenía medios, y era gente de la academia también. Entonces, y un gran dibujante. Entonces llegaba este joven a la clase y él dictaba la clase, o sea, yo lo miraba a él porque el profesor no me podía decir nada. Entonces aprendí mucho de Lorenzo, y él se volvió un artista muy importante. Lamentablemente se fue muy joven, pero muy bueno. Y Celso Román, por ejemplo, que era un escritor que había llegado, estaba en veterinario, pero estaba haciendo la doble carrera, manejaba, claro, los animales los hacía en hierro maravillosos, o sea, extraordinario. Y ahí comenzó a escribir. Entonces recuerdo que cuando él gana un libro que se llamaba Los amigos del hombre, él gana un premio, y nos dimos cuenta que él era un gran escritor también. Y lo hemos ganado también para Moniquirá. Sí, él estaba allá. Sí. Al Festival Exactamente, él estaba allá. Una gran persona, sí, una excelente persona. Y también había gente en teatro, gente que había hecho algo de cine y fotografía. La fotografía era menospreciada en la época. Cuando voy a Estados Unidos me doy cuenta de la importancia que tenía la fotografía, pero en ese momento en la universidad, en las escuelas nuestras, no se les daba la importancia. Bueno, fue muy rico. Y bueno, pues... Esa sí era realmente la vida universitaria. Esa era una vida universitaria fuerte. Raúl, y termina su carrera, continúa allí vinculado a la universidad como docente, y también llega a ser decano de esa Facultad de Artes de la Nacional. No fui decano, fui vicedecano. Vicedecano, bueno, pero...
Bueno, yo hice mi curso administrativo también, que fue, bueno, pero bueno. No, yo aplico a una beca Fulbright 6 meses después de haberme graduado. El maestro Santiago Cárdenas me dijo, si usted quiere ver un poco, tienes que irte a Europa o Estados Unidos. Entonces yo hice mis investigaciones y encontré que la única beca responsable y que había en la época eran dos, el Consejo Británico y la beca Fulbright para Estados Unidos. Yo apliqué a la beca Fulbright y me la gané. Para Chicago. Para Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, Raúl, eso, como dicen en otros programas de televisión, vamos a hacer un segundo alto y luego continuamos para abordar ese interesante tema de experiencia por allí en alguna universidad de Estados Unidos. No se retiren de Diálogo La Cumbre Televisión y ya continuamos. Sí, bueno, como habíamos dejado en el segundo fragmento, pues Raúl Cristancho Álvarez gana una beca para los Estados Unidos y la organización respectiva que nos contará Raúl, pues aplicó y decidió recomendarle, por decir algo, recomendarle a una de las universidades o institutos de artes en Chicago. ¿Es así, Raúl? Sí, yo apliqué a una beca Fulbright y ellos me ubicaron allí. Es decir, mi portafolio, uno presenta una propuesta y un portafolio, les interesó, es decir, fui admitido en la escuela, que era una escuela pues que tiene un alto rango, creo que era en ese momento de las primeras en Estados Unidos y en el mundo, calificada así porque muy apetecida por estudiantes internacionales, ¿no? Entonces era un lugar donde había mucho estudiante europeo, mucho japonés, chino, ¿sí? Algunos latinoamericanos y obviamente pues, los estudiantes norteamericanos. Entonces era un lugar muy multicultural y esa es una de las primeras cosas que aprendo allí, que la cultura, uno estaba muy metido aquí en los problemas latinoamericanos y allá no tenía nada, nadie tenía idea de lo que pasaba en Latinoamérica, ni les importaba. Entonces, algo que decían hasta de Colombia. Sí, siempre decían Colombia, y además los años 80 eran terribles porque era lo que se salía de Colombia era el narcotráfico, entonces era un estigma ser colombiano. Entonces yo me veía abocado a veces como a callarme porque inmediatamente decía si era colombiano, había una atmósfera de sospecha, ¿no? Era feo ser colombiano en esa época, ¿no? Las cosas han cambiado después, pero bueno, entonces escuchaba muy poco, tanto que cuando en el año 82 gana García Márquez el premio Nobel, los profesores me miraron y dicen, oye, se ganaron un premio Nobel, ¿no? Bueno, después de todo ustedes no son tan salvajes, ¿no? Sí, sí, era rarísimo, rarísimo. Y yo recuerdo un gran escritor de Chicago, Saul Bellows, que había ganado un premio Nobel, dijo, definitivamente con este premio, el premio Nobel entró en decadencia, porque ¿cómo le van a dar al premio a un artista de un país que no tiene ninguna tradición cultural ni literaria en el mundo? O sea, esto fue patético. En un escrito en el Chicago Tribune que yo leí. Esa es la mirada discriminatoria. La discriminatoria. Pero bueno, yo aproveché mucho porque la escuela de School of the Art Institute of Chicago es una dependencia del Museo del Art Institute y es un museo muy importante en Estados Unidos con una colección maravillosa y yo me meto al museo, sobre todo porque nosotros en esa época pues, aprendimos del arte internacional sin verlo. Sí. Porque es una cosa es verlo en los libros y luego ir a estudiarlo. Raúl, como un paréntesis, resulta que las minas de cobre de Moniquirá hicieron unas serpientes en cobre con aleación de oro y las llevaron para algunos de los museos de Chicago. De pronto no Mira, pues supo, yo no supe, sí. Porque debe ser, porque imagínate que yo después de que yo salgo de la escuela me relaciono con un curador del museo y que él estaba haciendo un proyecto para el año 92, ¿no? Esto fue en el año 86, pero ya desde entonces ellos estaban trabajando en un proyecto grande para hacer una gran exposición en el año 92 con ocasión del centenario, del quinto centenario, con arte
precolombino latinoamericano, y yo estuve trabajando con él. Entonces me enteré de muchas cosas que estaban, muchas actividades que iban a hacer con relación al arte precolombino, y seguramente esa obra estaría ahí, por ahí. Eso es. Ahora, una gran experiencia. Haber vivido, ¿fue poco tiempo? ¿Cuántos años estuvo allí en Chicago y bebió del mundo cultural y el aprendizaje concreto en su especialidad? Pues en mi especialidad muy importante, porque yo termino mi maestría, que fue muy el hacer de la pintura, ¿no? Entrar en relación con el mundo del arte, pero después yo me quedo un tiempo para hacer lo que se llamaba un Art History Certificate, que era un programa de un año muy teórico, y allí llegaban los teóricos más importantes del arte y la cultura del mundo. Es decir, yo tuve clases con personas que yo no sabía de su dimensión hasta que después salí y leí sus textos y supe quiénes eran, de verdad. Pero era realmente entrar en toda la discusión de la posmodernidad que estaba en los 80 en su momento, y de ahí aprendí todo el espectro teórico que todavía lo tengo, ¿no? Sí. Entonces fue un momento muy importante con ellos de aprender sobre los problemas de la cultura y el arte contemporáneo de fin de siglo, donde está en discusión ya los nuevos medios, los nuevos de la sociedad de la información y de los medios virtuales y todo esto, pero también sobre todo la pertinencia de la cultura transcultural, porque allí estaban en lucha muchas de las definiciones de los grupos étnicos, de los chicanos, y de las diferentes, no, más que todo sobre la noción de identidad cultural dentro de un espectro de grupos que estaban reclamando su propia visualidad en el ámbito del arte y la cultura, porque recordemos que ellos son muy exclusivistas. El arte moderno era europeo y norteamericano, sin negros, sin latinos, sin africanos y sin orientales. Entonces, en los 80s y 90 emerge todo esto y se configura desde problemas teóricos que reclamaban precisamente la diversidad en cuanto a la pertinencia del espectro cultural internacional. Entonces me alcancé yo a empapar totalmente de esos problemas. Bueno, y a dejar también su impronta de un colombiano, de un moniquireño que llega a esas altitudes precisamente a representarnos, a aprender para seguir compartiendo con nuestros ciudadanos, con nuestros pobladores, toda esta bagaje cultural que será reportado próximamente por los linderos de Moniquirá. Continuamos en Diálogo La Cumbre, Televisión. Bueno, continuando con este programa de Diálogo La Cumbre, Televisión, en este recuento de memoria, de historia, de proyecto de vida, con Raúl Cristancho Álvarez, pues los dejamos en el fragmento anterior por los Estados Unidos, pero regresa a Colombia. Raúl, cuando llega acá nuevamente a su país, desde luego ya con esos niveles de nuevos aprendizajes, se vincula acá con la Nacional, con algunas entidades públicas y privadas, y adelanta exposiciones individuales de sus trabajos y también exposiciones de carácter colectivo. Sí, pues mi regreso a Colombia fue, digamos que cargada de mucha información, como cualquier profesional que viaja y trae lo que aprende y quiere aplicarlo a su realidad. En realidad, pues como le había contado que yo he estado trabajando con un curador del Museo de Arte de Chicago en un proyecto para el quinto centenario del 92. Entonces yo venía muy cargado de información, pero esta exposición era muy interesante porque quería relacionar el arte precolombino con el arte moderno. Entonces, la idea de él es, regrese a Colombia porque tenía que ya Fulbright me dijo, usted no se puede quedar más, o si no le mandamos la migra. No, las vacaciones terminaron. No, ya le tocó regresar. Entonces, pero la idea era que si no encontraba algo acá, él me empleaba de nuevo en Chicago. Pero yo regreso a comienzos del año 87 y ya en agosto
por fortuna hubo un concurso para profesores de arte, para la Escuela de Artes Plásticas en la universidad. Me presento y lo gano, entro. Y ya, ya me vinculo con la universidad. Yo dije, pues entro, y mi vinculación era como de medio tiempo, con mucho tiempo libre. ¿Qué hago con el resto de mi tiempo? Entonces, afortunadamente alguien me conecta con el Banco de la República. Voy al Banco de la República y allí comienzo a trabajar con ellos como contratista, como freelance, digamos. Yo había hecho un curso de curaduría y con mi experiencia con el curador, pues comienzo como a pensar que era una actividad que no se hacía mucho acá, aunque la persona que estaba en el Banco de la República ya estaba haciendo curaduría también. ¿Qué significa la curaduría? Curaduría es pensar una exposición, desde sus argumentaciones conceptuales, desde la idea, pensar la idea, sostenerla con un texto y representarla con obra de artistas y sostenerla ahí. Es una idea, es un concepto que usted lo ilustra con obra. ¿Sí? Y va a la exposición, va sí, al lugar, ya es el último momento, el diseño. El diseño, no, pero la preconcepción, totalmente. La idea de pensarla, ¿sí? De pensarla. Es como el cineasta que piensa la película y escoge sus actores, como el director de fútbol que piensa su equipo y escoge sus jugadores. Pero a mis estudiantes, que yo dicto una clase de curaduría, les digo eso, es que un curador es como un director técnico, tiene un concepto, ellos hablan de concepto futbolístico, entonces fundamentación y escoge sus jugadores, usted me juega aquí, usted me juega allá, y usted juega así, y usted juega allá. De la misma forma, el curador tiene un concepto y escoge sus fichas para relacionarlas en el espacio expositivo. Pero eso es complejo porque tiene su actividad, digamos, operacional, logístico, de seguros, de consecución de obra, de localización, de transporte. Eso es complejísimo. Y el Banco de la República tiene todo eso. Entonces yo llego y me dan contratos pequeños para hacer exposiciones itinerantes por todas las secciones del Banco de la República en el país, que en ese momento todavía era banco como tal. Y cada banco en Manizales, en Pereira, en Pasto, en Ipiales, tienen una sede cultural. Entonces de aquí nutríamos todo el material que circulaba por todo el país. Entonces yo iba a hacer las instalaciones de las exposiciones, a hacer muchas conferencias y talleres. Fue un trabajo muy, muy interesante porque llegué a conocer totalmente el país. Sí. Y además con mi trabajo y también a aterrizar toda esta carreta internacional que yo traía a la realidad del país. Entonces, y más, entré como docente en la universidad, entonces ya me tocó. Bueno, ese trabajo fantástico. Y nos puede contar de algunas exposiciones ya propias que ha realizado. Bueno, comienzo a trabajar mucho también. Entonces tenía esas dos, actividad de taller y actividad pues con lo que acabo de decir. Entonces mi primera exposición que hice fue en el Museo del Minuto de Dios. Que el curador que yo conocía, a Germán Páez, de Chiquinquirá, Boyacá, un artista también, que dirigió durante muchos años el Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios, me dijo, Raúl, haz una muestra tranquila con lo que usted hizo por allá. Entonces hice una exposición individual con lo que pude traer, porque muchas cosas de gran formato no las pude traer. Entonces esa fue mi primera exposición acá, que fue como, pues esto es lo que traigo. Pero ya esto fue en el año 89, algo así. Pero ya más tarde hago exposiciones individuales con más criterio, una en el Centro Colombo Americano de aquí, en el año 94, en el año 90. Vamos acá a un lugar que podría decir, los médicos, esos médicos de los pueblos no muy conocidos, que han dejado mucha huella, se decía, el médico sin el maletín no es médico, ¿no? Y aquí decimos, el pintor, el artista sin su taller tampoco es artista, ¿no? Y eso nos encontramos aquí en el taller, aquí en Suba, un pueblo, digamos, anexo a la capital de la República, donde Raúl tiene su taller y tenemos aquí para la muestra de su acumulado en el trabajo, pues una paleta, ¿no? Donde colocan aquí los pinceles con diversas pinturas. Este acumulado, por dicho, esto es
una pieza, yo no digo de museo ni cosa parecida, no, es algo que representa precisamente el desarrollo artístico de Raúl Cristancho y que en su taller le vamos a dar la palabra, lo dejamos libremente para que le cuente a la audiencia los trabajos que ha realizado y los que viene adelantando en su marcha como artista plástico. Entonces, Raúl, no, está en su taller, por favor. Sí, realmente hacía tiempo no la veía, pero aquí está mi historia. Estos son capas y capas. Claro, esta es la paleta romántica del artista, ¿no? Que la coge así y pinta así. Pero en realidad esto ya se excede, ¿no? Pues uno utiliza cualquier superficie, pero aquí hay 20 años de trabajo, realmente, allí en este objeto que, vaya, pesa. Bueno, entonces estábamos en que yo estaba... Lo que me interesó y me impactó después de vivir una realidad tan ascética, tan protestante, ¿no? como Estados Unidos, y con un paisaje absolutamente plano como Chicago y lo que se llama el Midwest, veo y descubro esta maravilla de nuestro paisaje, ¿sí? Y con toda la información que traía, entonces comienzo a pensar mucho cómo reinterpretar el paisaje, como adquirir como una sensibilidad también a través de una cierta iconografía del paisaje, la montaña, la cordillera y los ríos. Entonces me intereso mucho en esos aspectos como topográficos del paisaje, pero también históricos, porque es que el paisaje ya está inscrito, ya está dicho. Pintar un paisaje ya ¿para qué? Para el paisaje normal, pues no tiene sentido. Se hace por placer. Yo lo hago, me gusta ir hecho en Moniquirá, hecho en Paipa, saco mi caballete y pinto el paisaje con montañita y nube. Me importa un pepino, porque lo disfruto, pero como obra no tiene sentido. Entonces, precisamente investigando en la Luis Ángel Arango, entro en contacto con muchos archivos de la representación de país del siglo XIX. Trabajo, reflexiono acerca de la condición geográfica del país, ¿no? Señalada por el desarrollo subnorte del río Magdalena y cómo a través del río Magdalena realmente se configura todo el espacio geopolítico del país, ¿no? Con sus diferentes ramificaciones, con una alusión a la fauna y con relación al cuerpo, que es como nos transparentamos y nos relacionamos con el paisaje, con una alusión al cañón del Chicamocha, por estos dos que tienen un aspecto casi que autobiográfico para mi familia, porque mi familia llegó a la región de Moniquirá y Santa Sofía y Gachantivá, porque ellos vinieron desde Venezuela y desde Cúcuta trayendo los materiales para la mina de comienzos del siglo XX. Entonces ellos eran unos arrieros que llegaron al lomo de mula, y como todo el país realmente se movió así, atravesando una geografía descomunal y de unas distancias inverosímiles, ¿no? Entonces hay un dato autobiográfico de mi familia, pero también de la desmesura del paisaje. Entonces el paisaje siempre está atento en mi trabajo, pero yo lo trabajo, pues ha evolucionado más como despegándose uno de la condición romántica y sentimental del paisaje, que eso ya está dicho en toda la tradición pictórica. Pero pues yo me muevo más, por ejemplo, hacia lo urbano en mis trabajos recientes con estas pinturas hechas de fragmentos que las llamamos genéricamente collage, que están hechos de pedazos de naturaleza, de fragmentos de la ciudad, de la materia de la ciudad, porque estos son despegados de las paredes, de los muros de la ciudad. Un trabajo que tiene una memoria de que cuando realicé la investigación in situ, que se llamó sobre la memoria del barrio Kennedy, entonces allí yo entro como en relación con el espacio urbano propiamente dicho, porque realmente la condición nuestra es urbana, y en lo urbano está la condición de espacios que se relacionan también con la naturaleza, de una relación muy, muy extraña de cómo convivimos con la naturaleza en el espacio urbano. Entonces me vuelvo como una suerte de cartógrafo también, pero en el sentido de dar una sensación más física y material de la condición de vivir en un espacio urbano. Y igualmente pues lo relaciono acá en esta obra que estoy trabajando, que está en proceso, donde aparece también esta noción como cartográfica. Hay una alusión al paisaje del Amazonas, que he trabajado mucho con esa imagen, porque también con el Banco de la República hice muchos talleres en Leticia y en esa parte del Amazonas. Entonces desarrollé también una sensibilidad y una referencialidad a la naturaleza,
Entonces aquí la pongo como en cuestión en relación de nuevo con la utilización del paisaje y este espacio que es donde va a haber una representación de ciudad, ¿no? Y así pues en mi trabajo pues es muy variopinto en realidad, pues lo desarrollo con fotografía, lo desarrollo con video también que he hecho y con muchas variantes con la pintura, ¿no? Bien, en este último fragmento de Diálogo de la Cumbre Televisión, aquí como lo hemos visto en el taller del maestro Raúl Cristancho Álvarez, con esa historia de vida tan amplia, tan fecunda, tan aportante, digamos, para las presentes y futuras generaciones que quedan con ese legado y con esa invitación precisamente para que algunos tomen la idea de la inclinación por llegar a ser pintores, a ser artistas plásticos, bueno, en la infinidad y en la variedad de estas disciplinas que es supremamente amplia. ¿Qué le podríamos decir, Raúl, a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, a los niños de estos pueblos que a veces, bueno, están en sus escuelas, en sus colegios, pero los horizontes son como muy cercanos? ¿Cómo los animamos para que tomen también iniciativas y se acerquen también a la cultura y al arte? Sí, el mensaje es que el acceso a la cultura y al arte hace parte de los aspectos del conocimiento humano total. Es decir, la división entre ciencia y arte, que antes se daba como una escisión rotunda, donde la educación toma partido por la ciencia, últimamente se ha discutido mucho en el mundo, entonces las artes ya hacen parte más activa de nuestra vida cotidiana, del acontecer de la cultura. Allí se abren muchas oportunidades en el espectro contemporáneo para actuar no solamente como pintores o en los sentidos tradicionales que todavía están vigentes, sino también con un espectro muy amplio de la cultura, actividades de la fotografía, desde el cine, desde el periodismo, de donde sea, pero siempre dándole a la cultura y al arte una oportunidad, porque el conocimiento artístico es de otro orden, no, es la contraparte al conocimiento de la comprobación científica que se da a través de la observación del individuo, pero también enmarcado en problemáticas de las culturas contemporáneas. Entonces el arte está al orden del día. Y las universidades ya yo creo que han entendido esto en el mundo por regla y por los convenios internacionales. Una universidad no es universidad, sino tiene un departamento de humanidades y un departamento de artes bien establecido. Y programas de extensión. Y programas de extensión y de educación, de sensibilización y también de formación propiamente artística. Es más viable ser artista, ya no somos monjes, es decir, ya somos de carne y hueso. Las perspectivas del arte contemporáneo se mueven en otro sentido, hay una gran demanda en el mundo por arte que opere en las comunidades, que se relacione, se llama arte relacional, por ejemplo, que se relacione con los problemas de la gente real.
Y estamos en mora en las universidades en Colombia y en Latinoamérica de establecer programas que nos acerquen más a la gente, que ya no es la formación sobre el individuo, porque el individuo pues ya lo sabemos, ¿no? Yo he sido formado con una formación individualista, a mí me cuesta trabajo comunicarme con la comunidad, pero entonces esos paradigmas ya se están rompiendo. Hay danzas, hay música, ¿no? Ya llegan los conciertos, ¿no? De pronto no vemos mucho el desarrollo alrededor de las artes plásticas, de la pintura, ¿no? Es más difícil. Un poco más difícil, ¿no? Pero ¿cómo podemos, digamos, llegarle un poco más a nuestra niñez, a nuestra juventud, con actividades más visibles, ¿no? Le contamos, la Asociación La Cumbre ha venido generando un proyecto que se llama Moniquirá, Ciudad de Murales, como para convertir a Moniquirá en un atractivo turístico por la vía también cultural. Entonces, ¿cómo le podríamos dar algún mensaje a nuestros estudiantes, a los profesores de artes allí de los colegios, para que se integren y de pronto llenemos los muros de la ciudad con expresiones artísticas de la diversidad que se encuentra? Pues que le den una oportunidad al arte, el artista visual, que ha estado por muchos años en un estado de orfandad dentro de la vida de los ámbitos tanto pues locales y regionales, ¿no? Aunque también es cierto que la región está al orden del día como problema cultural, eso es un discurso universal. Hay un dicho muy contemporáneo que dice: si quieres ser universal, habla de tu lugar. Habla del lugar, ¿no? Y maestro Raúl, le agradecemos inmensamente la participación en Diálogos La Cumbre Televisión, con la cámara de Sergio Sánchez, la edición de Holman Suárez. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal.